Señora Presidenta, debo manifestar que la entidad encargada de certificar los antecedentes policiales es la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de Criminalística, División de Identificación Criminalística, y no es el Congreso. Y justamente di cuenta en la introducción de mi exposición que de acuerdo a este documento no registro antecedentes. Yo no sé cómo se puede insistir en fundamentaciones pretendiendo hacer aparecer que el hecho de tener un atestado, que después incluso expliqué, ha sido negado en cuanto al contenido respecto a personas que supuestamente han declarado mi nombre, se insista en que eso sea antecedente, porque he escuchado ahí antecedentes cuando se han referido a mi persona. El único encargado de entregar el certificado judicial de antecedentes penales en la República del Perú es el Poder Judicial, no es el Congreso de la República. Y aquí, como lo he repetido, dice, no registra antecedentes. El único encargado en el Estado de Derecho, en el país democrático que vivimos, de certificar los antecedentes judiciales a nivel nacional es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Instituto Nacional Penitenciario, Dirección de Registro Penitenciario, no es el Congreso de la República. Y acá en este documento dice que no registro antecedentes judiciales. De tal manera que las cosas están absolutamente claras. Yo pido a través suyo, señora Presidenta, el respeto a la independencia de los poderes del Estado, si es que realmente respetamos el ordenamiento jurídico, si es que realmente respetamos la Constitución de 1993, si es que respetamos las leyes. No puede ser un mero discurso el supuesto respeto a las normas, cuando en esta casa, que efectivamente corresponde al primer poder del Estado, se dan apreciaciones descalificando prácticamente lo que hace el Ministerio Público, lo que hace el Poder Judicial, y sobre ello pretender juzgar, a pesar que es cosa juzgada. Ni siquiera aquí se trataría de presunción de inocencia, porque finalmente todos los peruanos somos presuntamente inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Pero cuando digo ni siquiera se trataría de un tema de presunta inocencia es porque en mi caso ni siquiera hay alguna investigación en curso que obviamente hasta que no haya una condena firme, consentida, soy o sería presuntamente inocente. No, todos mis casos son cosa juzgada, oleada, sacramentada. Sin embargo, hay personas que sobre eso quieren condenar, quieren retrucar. Incluso han dicho, qué casualidad, el tema de la ubicuidad. Cuando entonces, ayer di una entrevista radial y más bien ofrecí en esa entrevista radial a todos los peruanos, incluidos por supuesto con el debido respeto a los señores congresistas, información ayer para decirles esto es lo que voy a llevar mañana al Congreso. Sin embargo, parece que no se ha tenido en cuenta y pensé más bien que eso era darles una ventaja a los señores congresistas para que vengan ahora entonces instrumentalizados con todos los documentos a demostrar lo contrario que está diciendo Maraví. Pero con el debido respeto, solo he escuchado palabras, no he visto documentos. Y si se han referido a documentos, es aquellos que se refieren al atestado, que luego el juez, el fiscal, no le dio la razón. Atestados que no tuvieron al Ministerio Público presente, que no tuvo al abogado defensor y que incluso en uno de ellos niega su firma. Es increíble, pero así es el Perú. Y justamente
señora presidenta, señores congresistas, porque me asiste el derecho de petición consagrada en la Constitución, solicité a través del oficio 871-2021 con fecha 22 de septiembre documentos, dirigiéndome a la señora presidenta del Congreso de la República, solicité documentos que sustentan las preguntas del pliego interpelatorio, no con el ánimo de transgredir las normas, las facultades que tiene este Congreso de interpelar a un ministro, sino para saber si es que los interpelantes han procesado esa información que se ha difundido a través de los medios de comunicación y de repente, desde que tuvieron conocimiento, han procesado, quién sabe, tienen mejores elementos de juicio, tienen documentos, tienen atestados en la mano, se han agenciado, y con esa intención lo que he pretendido, con el respeto a este Congreso, pero también con mi derecho de petición, es que se sirvan facilitarme esa documentación. Pero sin embargo, se me ha contestado el documento a través del oficio 058-2021 y el 28 de septiembre, en el cual se me comunica la imposibilidad de procesar, dice, voy a leer el texto, dice, comunicarle la imposibilidad de procesar su solicitud en razón a que no se enmarca dentro del procedimiento de control político de interpelación consagrado en el artículo 131 de la Constitución Política, y se narra el contenido de este artículo y también de otro. Entonces, es a través de esta respuesta que yo me entero de que efectivamente no tenían documentos, no tenían documentación, salvo aquellos que ha sido difundido por la prensa, pero que no habían hecho más indagaciones, no tenían documentación, que en el buen ánimo democrático y el compartir información entre poderes le haría bien a la democracia, a la estabilidad jurídica del cual tanto se habla, pero como una prédica, pero a algunos creo que les falta la práctica. Con ese ánimo he venido, pero todavía con la esperanza, por si acaso, de que si acaso hasta el día que me cursaron este oficio no habían podido agenciarse y que tal vez para hoy iban a tener más documentos sustentatorios, pero me he dado con la ingrata sorpresa que no ha habido ninguna sustentación. Eso tengo que dejar constancia. Por otro lado, se ha señalado del uso de las cuentas institucionales en estos días en redes sociales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Mi despacho apenas tuvo conocimiento el día de ayer, 29 de septiembre, inmediatamente ha dirigido el memorándum 135-221 al secretario general del Ministerio de Trabajo. Asunto, cuentas institucionales en redes sociales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y le estoy diciendo, me dirijo a usted en el marco del artículo 12 del texto integrado del Reglamento de Organización y Funciones ROF del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que establece que la Secretaría General tiene a su cargo, entre otros, la gestión de las actividades de comunicación, así como el literal G del artículo 13 de la norma, en mención que prevé que corresponde a su despacho la función de coordinar las acciones vinculadas a comunicación social, prensa, imagen, protocolo y relaciones públicas. Sobre el particular, estando al marco precitado y teniendo en consideración que el día de hoy, a través de una de las cuentas institucionales en redes sociales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se han difundido videos con declaraciones de personas en los que se hace mención a la interpelación que se llevará a cabo el día de mañana, o sea, ayer lo hice esto, pido a usted que en concordancia con las funciones que le asisten se sirva a adoptar las medidas que resulten necesarias, debiendo informar sobre las acciones adoptadas en un plazo no mayor de un día hábil. Y aquí están los antecedentes. Por otro lado, se ha dicho
No, señor Maraví, no, señor ministro. Usted sí ha sido miembro del CONARE. Y para eso han argumentado algunos congresistas el hecho de que yo fui el vicepresidente de una mesa directiva de un congreso, en este caso el estatutario. Debo aclarar, explicar una vez más, y me entenderán seguramente, los dirigentes, los sindicalistas, aquellos que saben cómo son los procedimientos en las organizaciones populares y sociales. Ellos me entenderán, pero para los que no sabían o se hacen los que no saben, me refiero al público en general, no estoy mencionando a nadie en particular. Será necesario... Señor ministro, por favor, guardemos la forma. Respeto, guardan respetos. Bien, presidenta. Voy a manifestar que si alguien se ha sentido aludido, señora presidenta, voy a retirar esa expresión. Retiro esa expresión para señalar que ese procedimiento al cual decía, lo conocen bien los dirigentes, los sindicalistas, es el siguiente. Una cosa es ser dirigente de una organización, que puede ser FENATE Perú, que puede ser el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, que puede ser una central de trabajadores, una federación, una confederación. Otra cosa es ser miembro de una mesa directiva, de un congreso, convención, que se pueda hacer sobre alguna temática, en este caso estatutario, o puede ser también eleccionario, o de otra índole. Y una mesa directiva, señores congresistas y pueblo peruano que me está escuchando, una mesa directiva se elige en el evento, ese mismo evento. O sea, primero, en un congreso de una organización popular o sindical, primero se discute el reglamento interno. Y en el reglamento interno se pone artículos para elegir a la mesa directiva cuya función es conducir el evento. Si es una convención, conduce el evento. Si es un congreso, conduce el congreso. ¿Cuánto puede durar un congreso? Si es que dura un día, dura dos, solamente la vigencia es dirigir el evento. Pero eso no le hace de ninguna manera, porque eso no es prueba de ninguna manera, el ser miembro de la mesa, porque ahí hay cargos, puede ser relator, puede ser secretario, puede ser presidente, puede ser vicepresidente, como yo lo fui, no me hace integrante, en este caso concreto del CONARE, o no le hace integrante a ningún dirigente en cualquier otro sindicato o organización popular. Así que eso no es prueba, pues. Y si yo fui vicepresidente, sí, pues. ¿Y cuándo me han preguntado eso? ¿Alguna vez he negado yo que fui vicepresidente de un congreso o de una convención? ¿Y eso es delito? Se ha dicho, señora presidenta, señores congresistas, que mi persona ha sido, pues, no ha habido, ¿no? No ha habido, entonces no ha habido. Usted, pues, algunos han deslizado esa idea, se ha abstraído, se ha escapado. ¿Cómo puede ser una persona no habida cuando yo ingreso a la universidad en Ica, el año 1981 a la Facultad de Derecho, empiezo mis estudios en abril de 1982, termino mi carrera, empiezo la segunda carrera profesional, en este caso de educación, y soy licenciado en Filosofía y Psicología y Ciencias Sociales, mi segunda carrera, y paralelo a ello hago mi maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales. ¿Cómo puede ser una persona que está viviendo y estudiando de esa manera? Puede ser alguien que se escapa, alguien que se abstrae de la justicia, o es que Ayacucho es otro país e Ica otro país. Porque Ayacucho e Ica vivimos bajo las mismas normas, y la policía tiene redes de comunicación. La justicia tiene redes de comunicación. Yo soy responsable que no se me haya citado o no, de no haber sido notificado, o yo tendría que ser adivino para ir a la policía y decirles, señores, por si acaso tengo alguna notificación. Y yo he vuelto a Ayacucho varias veces.
He vuelto porque ahí está mi familia. Tengo mi madre y su familia que ha constituido. Tengo hermanos en Ayacucho. Y he vuelto varias veces cuando yo estudiaba en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica a visitar a mi familia. ¿O es que tenía que acercarme a la policía para decir, oigan señores, tengo algo por si acaso estoy acá? Acabo de llegar a Ayacucho. Igual en Ica tengo familia. Y en Ica estudié medio año de 1978, mi quinto de secundaria, en esa gloriosa institución bicentenaria, San Luis Gonzaga de Ica. Y la otra mitad, porque ese año hubo huelga, y yo estuve apoyando a mis profesores en la huelga en Ica, y me acuerdo con orgullo de ese maestro Yupanqui, por ejemplo, que fue mi maestro también, cuando estuve en quinto de secundaria en Ica. Y bueno, se corrió el riesgo de perder el año, y tuve que volver a Ayacucho. Y sí, cuando digo que fui inquieto, por supuesto que yo desde mis años de estudiante secundaria tenía la vocación de maestro. Y estuve con mis maestros, no solo en las aulas, estuve con mis maestros también en las calles desde estudiante de secundaria. ¿Y eso es malo? Fue malo que los estudiantes, muchos de ellos salieron en la huelga del 2017, liderado por quien hoy es el presidente de la República. Fue malo que los estudiantes salgan a defender a su escuela pública gratuita, pedir que no se privatice la educación. Así como el 2017, así salíamos los estudiantes esa época en Ayacucho. Y eso no nos puede ayudar a entender un poco si yo participaba con mis profesores, porque vi cómo los golpeaban en las calles. Una vez no solo golpes le llegaron a un profesor, a mí también me llegó golpes cuando estaba con mi uniforme único. Eso no nos ayuda a entender, porque hay en unas declaraciones que hice allí uno de ellos dice, no, ya tenían relación ya de personas y ponían nombres, dice. Y así hablaron, qué es ubicuidad, qué casualidad. Entonces, yo no he estado en los hechos como no ha habido, o es que la gente tiene que ir por las calles caminando y preguntando, oigan, por si acaso tengo alguna denuncia. ¿A qué se llama no ha habido? Si yo no supe siquiera que tenía un proceso abierto, una investigación. Y luego volví a Ayacucho. En 1997, a mitad de año, porque hice una permuta. Y ese caso del 80, de ese proceso penal de los 80, recién ha concluido el año 98, 99, 2000. El 2001 recién han remitido los oficios a las dependencias para que se borren mis antecedentes. Y yo estuve viviendo en Ayacucho prácticamente 3 años y medio. ¿Y qué pasó? ¿Yo tengo la culpa de eso? Tenía que haber vuelto en todo caso pasado el año 2000 o 2001. ¿Esa es la forma de interpretar la justicia en el Perú? Señora Presidenta, voy a dar cuenta de lo que dijo la Comisión de la Verdad, porque de los deslindes están en mi explicación, en la respuesta a las 7 preguntas. Y he sido tan categórico como lo ha sido el presidente de la República en cuanto a las expresiones de deslinde con Sendero Luminoso. Pero acá, la Comisión de la Verdad en la página 184, y esto lo digo ¿por qué, no? Porque para recordar el escenario que se vivía en aquellos años por otro lado. No estoy diciendo que esto es lo único que se vivió, pero los ayacuchanos y gran parte del país entenderá a qué me refiero. Tomo 6, los crímenes y violaciones de los derechos humanos, página 184, dice, en la lógica estatal,
La captura de presuntos subversivos debe iniciar un proceso legal que lleve a su encarcelamiento. Pero si la capacidad investigativa de los agentes del Estado es débil, si no se ejerce un adecuado control de su actuación y si actúan bajo la presión de presentar resultados ante sus superiores, se genera un ambiente que conduce a que se busque la salida aparentemente sencilla de presionar sin límite a los sospechosos con el fin de que se autoinculpen o se indiquen a otros. Página 214. Objetivo de la tortura. La tortura y un conjunto de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se convirtieron en un instrumento de la lucha contrasubversiva. Cuando se aplicó, su objetivo fundamental fue extraer información de las personas detenidas bajo sospecha de pertenecer a una organización subversiva, ya fuera para organizar operaciones contra tal grupo o para alimentar procesos penales logrando autoinculpaciones y sindicaciones de terceros. Página 217. Tortura para incriminar a terceros. La tortura también fue usada como instrumento para incriminar a personas que se encontraban detenidas o en libertad. Luego trajeron, acá hay un ejemplo, luego trajeron a la anciana con el revólver en mano, le dijeron: vieja terruca, si no hablas aquí te matamos. Di que ella es mando y que él también está. Di que ella es mando y que él también es. La negativa de la víctima de incriminar a una tercera persona aumentaba la intensidad de la tortura. Página 251. Sobre el interrogatorio y el rol del fiscal. Es preciso distinguir dos tipos de interrogatorio. El primero, ilegal, que se llevaba a cabo cuando la víctima se encontraba en la detención de hecho, sin ningún tipo de garantías y a merced de sus captores. Podía efectuarse en recintos estatales de detención como bases, cuarteles militares o locales policiales, o en lugares transitorios de detención, colegio, iglesia, etc. Aquí las preguntas iban dirigidas a obtener información, autoinculpación, confesión o sindicación a terceros. Y la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes era de manera permanente. Igualmente, página 419, sobre violación del debido proceso, tomo 6, Comisión de la Verdad. En los casos de terrorismo y traición a la patria se ha podido determinar con claridad a partir de las disposiciones legales y de la práctica policial y judicial respectiva que sobre las personas sometidas a investigación preliminar o a proceso judicial existió una grave afectación durante las investigaciones policiales en la medida en que predominó sobre aquellos un estado de sospecha a pesar de la inexistencia de elementos inculpatorios. Página 427, referido a los inocentes en prisión, consideraciones generales. Desde el inicio de la violencia, numerosos inocentes han sido procesados, responsabilizados y condenados por terrorismo o traición a la patria. Página 432. Un segundo factor fueron las fuerzas policiales y militares que, debido a las excesivas atribuciones que le fueron concedidas, facilitaron la vulneración de los derechos del detenido, quienes en la mayoría de casos fueron sometidos a crueles interrogatorios con maltratos y torturas, con la finalidad de obtener su autoinculpación, firmar documentos, sembrar pruebas, incriminar a terceros. Finalmente, tomo 3, capítulo 3, el sistema educativo y el magisterio. A aquel magisterio que desde estudiante respaldé y luego me hice profesor, me hice docente, a mucha honra. Sobre estigmatización del magisterio. Un punto importante a destacar en todo este periodo es la acentuación de la estigmatización de los maestros como posibles subversivos. Evidentemente no se está negando la existencia del vínculo entre el magisterio y el PCPSL, pues realmente sí lo hubo. Lo que se pretende resaltar en este punto es que se efectuó una generalización de ese vínculo en muchos medios de comunicación y declaraciones oficiales,
lo que provocó la creación y propagación de estereotipos que generaron no pocos excesos de parte de las fuerzas del orden en sus intentos de combatir la subversión. Señora Presidenta, señores congresistas, les agradezco por su atención. Les agradezco a todos en general por este ejercicio democrático, en este caso de la interpelación. He dicho con papeles en la mano, con pruebas, con documentos. Agradezco a todos e invoco, dentro de este Estado de Derecho, de esta democracia, cumplir con las normas, proceder como corresponde dentro del ordenamiento jurídico, en respeto irrestricto al Estado de Derecho. Muchas gracias por escucharme, señora Presidenta. Muchísimas gracias.